Hoy día, hermanos, es miércoles 22 de marzo, o no, domingo 22 de marzo, ¿no? Estoy viendo mal. Domingo 22 de marzo, hermanos. El título de nuestra lección, ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, ahora sí, a participar. Participen, hermanos. A ver, ¿alguien puede dar lectura al título de nuestra lección? Lecciones de evangelización, hermano. Muy bien, gracias, hermana Francisca, ¿no? Lecciones de evangelización. Bueno, lecciones, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué entendemos? Pues por lecciones, ¿no? ¿Qué son lecciones? Es uno tiene que recibir lecciones, ¿no? Para aprender algo, ¿no? Y en este caso, lecciones de evangelización, ¿no? Hermano ¿Qué es Justo. eso? Evangelización, ¿no? Sí, hermana, por favor, participa. Bueno, especialmente en esta lección vamos a aprender cómo hacía Pablo para evangelizar. Nos enseña la forma, ¿cierto? Él, bueno, habían otros, valga la redundancia, otras formas de evangelizar porque no existían las mismas condiciones que nosotros tenemos en este momento. Por ejemplo, decía la lección de que Pablo caminó más de 28.000 kilómetros, me parece que era, no estoy segura, 21.000 kilómetros caminó él predicando la palabra, ¿cierto? Yendo a lugares, pero llegó hasta España. ¿Ah? Creo que, no sé si él, pero la palabra llegó hasta España y lo hacían a través de cartas también. Él cuando no podía ir a un lugar, enviaba a alguien, a uno de sus amigos, ¿cierto? Con los que él predicaba, los enviaba así a esos lugares que eran distantes donde él no podía estar, especialmente cuando estuvo encarcelado. Entonces, si bien es cierto, en ese tiempo fue la única forma de expandir el mensaje, nosotros en tiempos como ahora, desde nuestra comodidad, podemos hacerlo incluso del celular, ¿cierto? Predicar el Evangelio. El asunto está, mis hermanos, en que ellos tenían un corazón dispuesto a sacrificarse para ir a lugares recónditos, ¿cierto? Y no solamente a lugares alejados, sino que también a lugares que podían ser peligrosos para ellos. A veces no nos atrevemos, ¿cierto?, a publicar algo por haber, uy, ¿qué me van a decir de mí que digo esto, ¿cierto? Poner Maranata, Cristo viene, o Jesucristo viene, prepárate, a veces causa, no, no lo voy a poner porque quién sabe qué van a decir de mí. Entonces, debemos ser valientes, así como fueron los apóstoles, así como fue Pablo y cada uno de los misioneros que compartieron la palabra. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Así es, hermanos, pues como dice nuestra hermana, en este proceso de evangelización, Pablo, no, lo que vamos a ver es que usa cartas, ¿no? Por ejemplo, estamos estudiando esta carta que llegó a los colosenses, ¿no? A los colosenses, ¿no? Él estaba claro en la cárcel, no podía ir a ese lugar porque estaba en la cárcel. Y usaba con siervos, ¿no? Así como él, habían otros siervos, ellos eran instrumentos de conexión, ¿no? No solamente con los de Colosas, sino ahí están los de Efeso y así, ¿no? De Tesalónica, ¿no? De la Odisea, bueno, de muchos lugares. Hoy en día, como dice nuestra hermana, tal vez usamos hasta un celular, ¿no? Para comunicarnos. Y no solamente con una persona, sino podemos comunicarnos con todo el mundo. Incluso acá, como se está grabando, entonces alguien tal vez Dios toque su corazón y pueda ver ese video, esta clase, ¿no? Estamos estudiando y pueda ser útil o si ya estamos llegando así, ¿no? A todo el mundo. Bueno, algo más, hermanos, a ver,
Ahí está el título, Lecciones de Evangelización. A ver, participen, hermanos, pregunten también, ¿no? Vamos a comparar, estamos comparando ya, ¿no? Cómo en el tiempo de Pablo se predicaba la palabra de Dios y cómo se predica hoy en día, ¿no? Muy bien, en cualquier momento, hermano, hermana, participa. Vamos a dar lectura entonces a lo que dice la lección para hoy día. Acá, hermanos, dice Pablo, hermanos, comparte mucha instrucción acerca de cómo difundir el Evangelio. Pues aquí estamos viendo mucha información, pues si no, para saber cómo difundir el Evangelio. Pero hermano, hermana, pregunta, ¿no? Para poder entender y este, comparte también, ¿no? Lo que ves tu hermano, ¿no? Respecto a esa forma de predicar de Pablo. Se calcula, dice que Pablo, hermanos, recorrió unos 21.500 kilómetros, hermanos. Esto es asombroso, ya que en la mayoría de los casos, hermanos, lo hizo a pie. Miren, a caminar más o menos unos 21.500 kilómetros. Algunas veces lo hizo en barco, a veces también seguramente algunos carretas habría en ese tiempo, ¿no? Jalados por algunos animales, podría ser así, pero mayormente fue a pie. Esto es asombroso, pues, hermanos, ¿no? Y además, hermanos, sabemos que estuvo privado de la libertad, pues en varias ocasiones estuvo en la cárcel. Pablo pasó mucho tiempo, hermanos, en importantes centros comerciales, o sea, lugares donde se hacía comercio, como es Corinto y Efeso, ¿no? Desde donde, hermanos, el mensaje podía extenderse a las ciudades del interior. Pues ahí predicaba él y la gente que venía de diferentes lugares, pues escuchaba el mensaje y pues ellos también se convertían en portavoces. También volvía, pues, hermanos, a las iglesias que había levantado, ¿no? Para fortalecer y animar a los nuevos creyentes. O sea, volvía también, pues, hermanos, ¿no? El lugar donde se habían plantado ya iglesias, ahí volvía y fortalecía y animaba, pues, a los nuevos hermanos. Cuando no podía visitarlas personalmente, hermanos, les enviaba cartas. Justo estamos estudiando una de esas cartas a los colosenses, ¿no? De este modo, hermanos, los creyentes sabían que se acordaban, ¿no? De ellos y se preocupaban, ¿no? Por su bienestar. Vamos a leer, a ver, la Biblia, hermanos, justamente el libro que estamos estudiando, Colosenses, el capítulo 4, versículos 7 al 9. Y ahí nos pide que comparemos también con el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 21. La pregunta que hay que contestar dice, ¿cómo se describe a Tíquico? Bueno, aquí se menciona a Tíquico, consiervo de Pablo, Tíquico, su nombre, ¿no? ¿Y qué razones da Pablo, pues, no, para enviarlos a él y a Onésimo? ¿A dónde? A Colosas, ¿no? Las razones, o sea, ¿para qué lo manda, no? Pablo a Tíquico y también a Onésimo, a Colosas, ¿no? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Colosenses 4, versículos 7 y 9 dice, todo lo que a mí se refiere, miren hermanos, a ver, de repente uno quería saber quién es este Pablo, quién es, quisiéramos conocerlo, por decir, ¿no? Imaginemos que estamos en Colosas y no lo hemos visto, pues, y queremos conocerlo. ¿Quién es él? Entonces ahí dice, todo lo que a mí se refiere, o sea, como que me quieren conocer, pues, lo que yo soy,
lo hará saber Tíquico. Miren lo que está diciendo, os lo hará saber Tíquico. O sea que el que va a avisarles, ¿no es cierto, hermanos? El que va a avisarles respecto de quién es este Pablo es este Tíquico, ¿no? Él es el que va a avisar, ¿no? Va a avisar a los de Colosas quién es ese Pablo, pues, ¿no? ¿Quién es Pablo? Muy bien, dice, todo lo que a mí se refiere, dice Pablo, os lo hará saber, pues, Tíquico. ¿Y quién era Tíquico? Pues, hermanos, Tíquico, dice Pablo, es amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Quién era Tíquico, hermanos? Miren, Pablo dice que es un amado hermano. Yo no sé si nosotros podemos decir, ¿no? Aquí está nuestro amado hermano, digamos, Marcelino, cualquiera de los nombres que está aquí en la sala, ¿no? Aquí están amados hermanos, amadas hermanas, ¿no? Eh, si podemos decir así, hermanos, de nuestro grupo, en nuestra iglesia donde estamos, ¿no es cierto? Podemos decir el amado hermano Rodrigo, en el caso de mi iglesia, o Juan, o David, ¿no? O Romario, ¿no? Amado hermano. Y fiel ministro, miren quién era Tíquico, para Pablo era un amado hermano y fiel ministro, o sea, Hermano un fiel justo, ministro que es un líder y consiervo del Señor. Sí, hermano, por favor, participe. debemos recordar de que Tíquico fue el que cayó del segundo piso y a quien resucitó Pablo, ¿cierto? ¿Él fue? Eutico era, creo, el que cayó. Ah, Eutico, Ajá, tienes toda la razón, mi ajá, hermano. ajá, No he dicho nada. sí. Ya, ya, parecido el nombre, sí. Entonces, Tíquico, ¿no? Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, ¿no? Mm. Entonces, miren las palabras con las cuales él lo describe a Tíquico, hermanos. Eso es lo interesante, hermanos, ¿no? Cómo vivían ahí, ¿no? Los hermanos que predicaban la palabra de Dios, ¿no? Eran amados, se amaban unos a otros, eran fieles, ¿no? Servidores de Dios, y eran consiervos, ¿no? Así como Pablo era un siervo, también pues Tíquico era otro siervo, o sea, consiervo de Pablo en el Señor, o sea, sirviendo pues al Señor. En el verso 8 dice, hermanos, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, dicen. O sea, le ha enviado pues a Tíquico, a los colosenses, ¿no? Para esto mismo, para hacer conocer quién es Pablo, porque nadie le ha visto pues a Pablo de Colosas, ni siquiera ha ido Pablo ahí. Nunca fue pues, ¿no? Pero lo conocían perfectamente porque Tíquico les avisó. Para que conozca, dice, también no Pablo quería conocer a los colosenses, para que conozca lo que a vosotros se refiere. O sea, también Pablo quería conocerlo a los colosenses y a través de Tíquico, entonces era como un portavoz, entonces también avisaba quiénes eran los colosenses, ¿no? Dice, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones también, ¿no? Ahí dice, no solamente Tíquico, hermanos, aparece otro personaje, dice, con Onésimo, dice, Onésimo, no, amado y fiel hermano. Aquí también otro personaje, otro consiervo, no de Pablo, Onésimo. Y ahí está mencionando que es amado y fiel hermano, amado, ¿no? Esas palabras, hermanos, ¿no? Que nosotros, digamos, de nuestros hermanos, que estamos ahí en la iglesia, en el lugar donde estamos, ¿no? Y fiel hermano dice que es uno de vosotros, y Onésimo sería de ese lugar, ¿no es cierto? De los colosenses, por eso dice que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, dice, os lo harán saber. Ahí está. Son los portavoces, ¿no? Los que hacen saber lo que está pasando en el lugar donde está Pablo, qué pasa con Pablo,
Y Pablo también, pues enterándose de los colosenses, él escribe los consejos, las exhortaciones, ¿no? Y vamos a ver esto, lo que hemos leído leemos y vamos a comparar, dice, con Efesios 6:21. Esa es otra carta que escribió Pablo a los Efesios. Y en el capítulo 6, el versículo 21, también hace mención, vamos a ver a los personajes que estamos mencionando. Dice así, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Vean, hermanos, los detalles, ¿no? O sea, en qué asuntos estaba Pablo, ¿no? ¿Qué estaba pasando con Pablo? Entonces, para que también vosotros sepáis mis asuntos, les dice a los de Efeso, y también lo que estoy haciendo, ¿no? Todo os lo hará saber Tíquico. O sea, Tíquico también fue pues a los Efesos, ¿no? Para avisarles, ¿no? Así como a los colosenses, también a los Efesos. Tíquico, y lo describe a Tíquico como hermano amado y fiel ministro en el Señor. Hermano amado y fiel ministro en el Señor. Qué interesante, ¿no, hermanos? Considerar así a los hermanos, no solamente por amabilidad, pues, no, no, sí, simplemente porque vivían pues esa experiencia, no son palabras no de halago, no, 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 sino son realidades que se vivían y expresiones de todo corazón reales, ¿no? Que era pues realmente hermano, un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Hoy en día, qué bonito sería decir, ¿no? Ahí está nuestro hermano amado, ¿no? Tal nombre, y es un fiel ministro del Señor, ¿no? Es importante pensar, ¿no? En esos términos. Algunas cosas se comunican, dice aquí la lección, algunas cosas se comunican mejor, pues, oralmente. Así es, hermanos, claro. Ahora, pues, nos estamos escuchando mutuamente. Yo estoy acá en Abancay. Y vuestra participación escucho, ustedes están en Chile, en diferentes lugares del Perú y así, ¿no? Y entonces, oralmente, ¿no? Aunque no estamos directamente, pero a través del Zoom estamos ahí comunicándonos. Entonces, se comunica mejor, pues así, ¿no? Sería interesante saber qué noticias transmitieron los dos hombres a los colosenses, en este caso Tíquico y Onésimo, ¿no? Que fueron encargados. No será pues una sola vez, sino varias veces, ¿no? Irían, regresarían y así. A juzgar por la intención, hermanos, a juzgar por la intención de Pablo de que esas cosas los confortarán. Así dice, pues, ¿no? Colosenses 4:7-9, como lo hemos leído. Probablemente incluían, pues, detalles de las circunstancias del apóstol en la cárcel. A ver, hermanos, ¿cómo se confortarían el hecho de que Pablo esté en la cárcel y que esté confortando, a pesar de que está en la cárcel? Quiero que participen ahora, hermanos, a ver, ¿cómo nos confortaríamos, hermanos, unos a otros? ¿No? ¿Cómo ustedes podrían estar confortados? Tal vez alguien nos cuenta su testimonio y nos confortamos, pues, ¿no es cierto, hermanos? O nosotros contamos nuestros testimonios y puede ser de fortaleza, ¿no? De confortar. A ver, alguien quiere contar algo que nos pueda confortar, que nos pueda dar más fuerza, ánimo para seguir adelante. Algún testimonio, pues, hermanos. Participe, hermano, hermana, que estás aquí en la sala, ¿no? ¿Qué tal, hermano? A ver, ¿qué estás pasando tú, hermano? ¿Y dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Anímanos con tu testimonio, ¿no? Mientras alguien se anima, mm, yo fui confortado pues por el testimonio este sábado aquí en la Bancay. Una jovencita salió ahí,
sociedad de jóvenes en este programa y ahí apareció una niña, una morenita ahí, pasó con sus lentes, parecía una niña nada más, ¿no? Y empezó a contar, pues le tocó el testimonio y empezó a contar su testimonio, que sus papás no son adventistas o no sé, o creyentes, porque ellos viven una vida así, ¿no? Del mundo, que sus papás paran discutiendo todos los días, y ya, pues ella se ha acostumbrado a eso, bueno, y así. Pero a pesar de eso, no sé qué habría pasado, pero lo matricularon o lo enviaron ahí a la Universidad Adventista, allá en Juliaca, ¿no? Son de Puno y de ahí lo mandaron, pues ahí y así. Y resumiendo, hermanos, porque contó bastante, entonces se enfermó su mamá, después se enfermó su papá y ella estaba ahí, pues no sabía qué hacer, y ya pues como que estaban para morir, ya pues, ¿no? La mamá, el papá, hasta llegó un momento en que realmente, pues, hermanos, ya eran males que tenían incurables. Tanto la mamá, tanto el papá, el papá un hombre fuerte, no gordo, enflaqueció, pues, ¿no? Y quedó la mitad, dice, de cuerpo que tenía. La mamá también estaba ahí, incluso fueron llevados a Lima y medicinas por acá, y no había plata, y ella estaba en eso, ¿no? De que ya no iba a estudiar, y así, en ese proceso, ¿no? Entonces, y ella contaba de que ya, pues ya no podía porque se rendía, ¿no? Delante de Dios, ella decía a Dios, hasta aquí nada más, ya no puedo más, porque ella quería cuidar a los papás y la mamá le animaba y le decía pues que ella sigue estudiando, que sigue estudiando y así. Y así pues, hermanos, ¿no? Eh, y pasó muchas dificultades, ¿no? A veces comía una sola vez porque le dieron ahí una beca para poder comer por lo menos una comida, ¿no? Ahí. Y así, hermanos, eh, llegó pues al punto crítico en el cual ya esto se repetía, pues no, cuánto tiempo sería, no sé, pero está estudiando ahí en la universidad y logró, pues hermanos, llegó al punto en que ya se iba a investir, dice, o investir, ¿no? O cómo es esto, no graduarse ya. Entonces, hermanos, mi papá y mamá estaban pues ahí en la casa, ya así, ni siquiera, ya en silla de ruedas está el papá y apenas con muletas estaba queriendo caminar. Y la mamá también, ¿no? Así. Y ni siquiera podía visitarlos, ¿no? De Julián Capuno por ahorrar pasaje, porque no había ya plata y ya pues cuando ahí no se iba a graduar, entonces se comunicó pues con teléfono y así indicándole de que si pudieran venir, pues no, que hagan posible venir, ¿no? Los papás. Y finalmente pues logró, los papás aparecieron, pues, ¿no? Justamente ya casi al final. No, y eso es lo que le agradó bastante a ella y así. Hubo mucha emoción lo que ella contaba, ¿no? Y a mí pues realmente me fortaleció bastante, ¿no? Porque ella no de muchas veces rendirse, ya no puedo, Señor, dice, ya no puedo acá. Pero ella continuó y sacó una lección porque ahora es una profesora aquí en el Colegio Adventista en Abancay, es profesora. ¿No? Y está trabajando, ¿no? Aquí y decía, ¿no? Que hay que seguir adelante, pues hay que seguir adelante, pero hay que hacer también algo, ¿no es cierto? Porque hizo alusión a que eh, Jesús pudo quitar la piedra, ¿no? Que estaba ahí bueno, la piedra pero ¿no? O sea, había una parte que los hombres tenían que hacer, abrir la puerta, quitar las vendas a Lázaro, entonces hay que hacer la parte que nos corresponde hacer
Eso es lo que dijo. ¿Y por qué? Porque con el testimonio que dio es que ella tenía que seguir y seguir y seguir y seguir. Que ánimos, creo que toda la iglesia ahí, una iglesia también, ¿no? Grande, ¿no, hermanos? Una iglesia construida ahí, conocí a algunos hermanos también. No, me reencontré, hay un hermano de hace tiempo, ¿no? Lo vi ahí, pues es el arquitecto que ha diseñado y una construcción muy bonita, ¿no? Entonces, y así. Ah, bueno, hermanos, así que, pues, alguna vez me he conocido. Y pues, qué interesante, hermanos. Muy bien, eso me confortó a mí, hermanos, ¿no? Casi yo pienso que toda la iglesia se ha conmovido, seguramente salió lágrimas de los ojos también al ver, ¿no? Ver a Dios, ¿no? Que Él no se está olvidando de nadie, se está olvidando, ¿no? De ella siempre ha estado con ella, a pesar que se rendía varias veces, y hasta acá nada más, ya no puedo más. Hasta acá nada más habrá sido mis estudios y todo, ya no puedo más. Y había siempre de alguna manera la fortaleza para seguir y seguir y seguir. Y qué interesante que cuando se presentaron sus papás, ella decía que mi papá no podía ya caminar, pero sin embargo caminó ahí, ¿no? En su graduación, ¿no? Su mamá. Y parece que hoy en día todavía otra vez han como resucitado, pues un milagro, dicen, ¿no? Están bien. Ahora estaban pues prácticamente con enfermedades incurables, pero ahora siguen vivos. Ella dice, es un milagro, ¿no? Un milagro. Bueno, eh, eso no, seguramente Pablo, a pesar que está en la cárcel, no, pero él da ánimos, no da desánimos, sino da ánimos, ¿no es cierto? Ánimos de seguir adelante. Y así, hermanos. Bueno, Me hace recordar de la narración bíblica, ¿no? De Elías, ¿no? Que quería morirse, que ya se acabó ahí nomás. O también del que escapó, quería escapar de Dios, Jonás, también él, ¿no? No, yo ya no quiero vivir, no quiero ver ya. O sea, hay momentos que el ser humano, por más que lo veas, el poder de Dios, has experimentado el poder de Dios, llega un momento en que te pasa esas cosas, ¿no? Entonces, me imagino el ser humano de esos tiempos, y en estos tiempos también siempre se nos ocurre pensar de esa manera, ¿no? Que no, ya no puedo, pero ahí está el poder de Dios, pues ahí está a tu alcance, nomás. Pero no me convenzo, pero no, mano. Siempre ese es el problema, hermano. bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Según el testimonio de esta hermana, que a mí me animó bastante, ¿no? Siempre pasamos una y otra cosa, pero y entonces pues hay que seguir adelante, ¿no? Hasta el último día que Dios nos dé, pues, bueno, vida, ¿no? Hay que seguir adelante, pues, ¿no? Porque Dios está, aunque no lo veamos, pero Él está presente. Esto es asunto de fe, ¿no? Esto es un asunto de fe, de confianza, que en el momento que estás desanimando, viene el testimonio, pues ahí, hermanos. Viene el testimonio y como que a mí me dice, oye, justo sigue adelante también, mira lo que ha pasado con ella, ¿no? Tú sigue adelante, tú sigue adelante. Entonces, como dice ella, es una realidad, ¿no? Que seguramente tú también estás pasando, también tal vez, Raúl, no sé, pero en la vida cristiana pasamos eso, ¿no? Hasta acá, Señor, ya me rindo, Señor, acá, ya no puedo, Señor, ya no puedo. Entonces, no sé cómo, pero aparece otro día más y seguimos, pues, ¿no? Seguimos, aquí estamos, ¿no? Juntos y así. Y seguir, pues, ¿no? Entonces, te hace, o sea, lo estás viviendo, ¿no? Es como si fuera tu propia vida lo que ella está pasando o no también está pasando, es lo mismo. Y así será, pues, hasta que venga el Señor Jesucristo, pues, o descansemos también, ¿no? Entonces, por eso a mí me fortaleció bastante y creo que a todos, ¿no? Yo les comparto eso, ¿no? Tal vez no lo estoy contando con esa emoción de la que ella, pues,
contó muchos detalles de momentos en que ni siquiera tenía un celular, en la pandemia que hubo y no había como que comprar y yo pues hasta acá nomás eran mis estudios también porque todo era pues a través del internet, ¿no? De las clases virtuales y ya pues ella no pudo y así, muchos detalles interesantísimos, ¿no? Que conmovía realmente pues. Pero ahí está. Parece una niña, será pues una jovencita de unos veintitantos años nada más que está como profesora ahí del Colegio Adventista aquí en Abancay, ¿no? Y qué interesante, hermanos. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Ahí está Pablo confortando también, pues, ¿no? ¿A quién? A los colosenses, a los de Efeso, a todos, pues, no, a pesar que está en la cárcel, pero él sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, no se queja, nada. Probablemente incluían pues detalles acerca de las circunstancias, ¿no? Del apóstol en la cárcel, claro, ¿no? Sabe que está pasando dificultades, pero anima, pues, ¿no? Que sigue adelante, ¿no? En cualquier caso, esta comunicación también pues era importante para mantener, ¿no? Los lazos personales que unen a los creyentes. Es bonito eso, ¿no, hermanos? Saber lo que está pasando en uno y otro lugar con los hermanos, y ahí vienen pues, ¿no? Los consejos, las exhortaciones, los portavoces, como es Tíquico, ¿no? Tíquico, cuyo nombre significa afortunado, dice. Tíquico significa afortunado. Era pues claramente un emisario digno de confianza, ¿no? Descrito como fiel ministro, así lo describe Pablo, fiel ministro y consiervo, ¿no? Consiervo, ¿no? Fue uno de los dos hombres de Asia, dice, seleccionados por Pablo. Pues ahí está en Hechos 24, así dice, ¿no? Pablo estaba acompañado de Sópater, otro personaje, un consiervo también, el hijo de Pirro, también dice ahí, de la ciudad de Berea, era de Berea, Sópater. También ahí menciona a Aristarco y Segundo, dos concilios también, de la ciudad de Tesalónica. Otro, Gallo, de la ciudad de Derbe, y también Timoteo. Y Tíquico y Trófimo de Asia. Entonces está haciendo mención que Tíquico era de Asia, juntamente con Trófimo. Entonces son varias personas, no son unos dos, tres nada más, hermanos. Y no solamente hermanos, sino también hasta hermanas. Así. Ahí dice para acompañarlo en su viaje con la colecta para los creyentes necesitados de Jerusalén. A veces llevaban apoyo pues económico, las ofrendas que se daban en las iglesias, ¿no? Justamente para animar, para ayudar también, ¿no? A salir adelante en esas necesidades que tenían los predicadores. También estuvo con Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma. Estamos hablando de Tíquico, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Pablo en su segundo encarcelamiento en Roma, desde donde fue enviado, pues también envió a Tíquico, ¿a dónde? A Éfeso, ¿no? Para reforzar la obra allí, hermanos. ¿Dónde dice ahí? En segunda Tito, en Tito 4:2 dice, a Tíquico lo envié a Efeso, así dice la palabra de Dios. Hermanos, Pablo también pensó pues en enviarlo a Creta, donde estaba Tito. Y ahí está en Tito 3:12. ¿Qué dice ahí? Después de que te envié a Artemas o a Tíquico, dice, haz todo lo que por venir a verme a Nicópolis, porque he decidido pasar aquí el invierno. Bueno, en esa circunstancia está pidiendo, ¿no? Pablo, que Tíquico pueda visitarlo, pues también, ¿no? Ahí donde iba a pasar el invierno, el apóstol Pablo. Continuamos leyendo aquí nuestra lección. Lo acompañaba, dice a Tíquico, pues lo acompañaba Onésimo, un converso de Pablo, hermanos, en Roma.
Esto hemos estudiado en la lección número 1, hermanos. ¿Quién era Onésimo, no? Onésimo creo que es este personaje que, un siervo, bueno, era un, claro, un esclavo, ¿no? A ver si alguien me hace recordar este Onésimo, Filemón, esclavo de Filemón, muy bien, Filemón, ¿no? Su esclavo de Filemón era, y le ha robado y se ha ido, pues no, por ahí. Y llegó a la cárcel y se encontró con Pablo y Pablo en la cárcel, pues no está con las manos cruzadas. Le predicó pues a Onésimo. Onésimo contó su vida, que pues había escapado, pues no hay, de su patrón, ¿no? Ah, Filemón, pues, y se convirtió Onésimo y se convirtió también un consiervo, ¿no? Y a él lo mandó también, pues, a Onésimo, que saldría en libertad. Onésimo, ¿no? Con Tíquico fueron, pues, a Colosas. Entonces, eh, también se convirtió en un fiel hermano. Pablo también quería conocer, hermanos, las circunstancias de los creyentes de Colosas. Nosotros también, hermanos, pues, en los lugares donde hemos estado, tal vez queremos siempre conocernos cómo están y animarlos, ¿no? O sea, cuando vamos a un determinado lugar, ¿no? Entonces, vamos a visitar, ¿no? ¿Y qué será del hermano? Vamos a visitar y vamos y encontramos la situación, diferentes situaciones, ya pues para confortar, para animar, ¿no? A los hermanos. No sería difícil que alguien pues le enviara noticias, además del propio Tíquico, dice, ¿no? Esta era otra forma de transmitir su amor y su preocupación a los creyentes de allí. Aunque no hubiera visitado la iglesia personalmente, además de fortalecerlos en la fe para que pudieran compartir el evangelio con otros. Así que, hermanos, escucho yo hablar, ¿no? Así, algunos pastores, ¿no? Que están trabajando en la obra y tienen una ilusión, ¿no? Predicadores que escuchan, ¿no? "Uy, me gustaría así ser como Pablo", dicen, ¿no? Quieren ser así, ¿no? Como predicaba Pablo, ¿no? Como un modelo de un predicador realmente, pues, ¿no? Un siervo de Dios. Y es un anhelo también, ¿no? Bueno, aquí vienen, creo que son las últimas preguntas. Dice, ¿cómo muestran estos detalles personales en las cartas de Pablo su humanidad, además de confirmar la validez de su ministerio? A ver qué dicen, hermanos. ¿Cómo muestran estos detalles personales en las cartas de Pablo su humanidad, no, además de confirmar la validez de su ministerio? ¿Alguien quiere responder esta pregunta? A ver, ¿cómo muestran estos detalles personales? Ahí estamos viendo detalles no personales, y eso no se manifiesta en las cartas de Pablo. mm, Su humanidad, cómo era el trato entre los hermanos, ¿no? Además dice de confirmar la validez de su ministerio, ¿no? Como su ministerio era valioso, ¿no? Y era aceptado, ¿no? También por los diferentes hermanos de diferentes lugares, ¿no? Los recepcionaban, pues, ¿no? Sus cartas. Y ahí sus cartas eran leídas, y eso es, pues, palabra de Dios, hermanos, porque está consagrado a Dios. A ver, hermanos. De repente, Hermano para... Augusto, Sí, sí, hermano, por favor, responda a esas preguntas. tanto en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo y en nuestros tiempos, los seres humanos hemos tenido necesidad, tanto físico, material, espiritual. Y Pablo los tenía necesidades. Por ejemplo, envía una carta a Timoteo, dice, tráeme los rollos, mayormente los rollos y también la capa para invierno. Parece que tuvo algunas cosas que hacer, Timoteo, se demoró un poquito, eh, mm,
Cuando ya tuvo tiempo, agarró la capa, los rollos, corrió al puerto para tomar. Ya se había cerrado ya la temporada de llevarlo o cruzar el invierno, porque el invierno seguramente habría hielo, no sabemos, nieve, qué será, y no podían partir los barcos. Se quedó hasta el próximo temporada. Cuando partió el primer barco, lamentablemente había muerto. A veces ciertas cosas tenemos que hacer y priorizamos otras cosas y no lo hacemos, nos pasan cosas. Y en sus tiempos de Pablo está bien preocupado por las iglesias, siempre los visitaba y si no lo podía visitarlos para animarlos a los hermanos, mandaba cartas, mandaba cartas. Y los hermanos nunca se olvidaron de él. Epafras o Epafrodito siempre llegaba con ayuda, con apoyo económico, con cosas que él necesitaba. Y nosotros en nuestro tiempo igualmente debemos ser dadivosos y gracias al apoyo económico de otros hermanos el Evangelio nos ha llegado a nosotros. Por ejemplo, a Perú. A Perú en 1900 no había un solo adventista en Perú. En 1897 y 96 vinieron al Cusco algunos adventistas. Alquilaron una casa en Cusco, ropas deportivas, pelota, estaba de moda en el mundo el deporte de la pelota, el fútbol. Ellos alquilaron para vender eso, pero su mayor preocupación era predicar. ¿Quién escribe eso? Valcárcel, Federico Valcárcel, Eduardo, no el Federico Valcárcel, músico de Puno, otro homónimo. Y él dice, estos eran adventistas y su mayor preocupación era compartir su fe con las personas. Los adventistas eran los únicos que comprendieron al indio sufriente. Les ayudaron en su educación, les ayudaron pan, ropa. Eso está en su libro de este personaje, Valcárcel, un catedrático de la Universidad del Cusco que vivió toda su vida, el único escritor indigenista, prácticamente un profeta. Escribió otro libro que dice Tempestad en los Andes, tempestad por la educación adventista en Puno, tempestad en los Andes. Y él, sin ser adventista, habla harto de la obra adventista en Perú. ¿Y cómo llegó a Perú? Del Chile vinieron trayendo el Evangelio. Fracasaron en la primera parte, entrando por Arequipa. Pero 3 años después, los hermanos de Alemania dieron ofrendas, dieron los diezmos. Con ese dinero ordenaron, vayan a predicar a Perú. 3 familias o 4 familias. Siempre me recuerdo de José Manuel Escobar, así se llamaba uno de ellos. Con sus esposas fueron a Lima y predicaron 4 años, sin decir que somos adventistas, con su testimonio. Después de 4 años se bautizaron 18 personas. Nació la iglesia de la Avenida España. Un policía se bautizó también. La primera iglesia adventista en Perú. La historia está escrita en libros, pero a veces tenemos que abrir los ojitos para ver nuestros inicios. Solamente su hermano. Hoy en día Muy bien. también, hermano, justo buenos días. Buen Hoy en día. día también existen personajes que están apareciendo a través de los medios, ya no por cartas, sino a través del internet. Están predicando acerca de Dios en términos actuales, con toda la indumentaria y la jerga científica que, que se requiere para estos tiempos. Y
yo quisiera compartirles que este hallazgo que, que estoy escuchando últimamente son las conferencias del pastor Walter Bate se llama, creo, acerca, algo que estoy compartiendo con mis amigos, es acerca de la teoría de la evolución y versus la creación de Dios. Y así muchos temas eh, actuales y también antiguos. Eh, y también veo en el tema este de Colosenses capítulo 4, así como Jesús trabajó en equipo, no solamente estuvo él, sino también sus apóstoles, eh, y así también trabajó Pablo con muchos hermanos que se convirtieron y especialmente Epafras, que era una persona muy dadivosa, muy laboriosa, y también todos estos hermanos que cita nuestro hermano Pablo, eh, toda la laboriosidad, y Pablo también fue un personaje, eh, un, ah, un discípulo de Jesús que fue adoptado al final, cuando ya Jesús no estaba, pero lo escogió Jesús por sus grandes dotes intelectuales, y su capacidad para expresar todo lo que Jesús expresó en vida y lo aplicó para la difusión del Evangelio. Y igualmente ahora también existen otros personajes como este que les menciono, que es muy interesante porque toca temas actuales de este año 2026. Y mm, es así poderosa la participación de Dios a través de su Espíritu para la difusión del Evangelio. Sería mi comentario, hermano. Muy bien, hermana Beldea. Sí, pues, hermanos, ahora pues por el internet se está viendo muchos hermanos que están predicando, así como este hermano Bate, ¿no? Que fue un evolucionista, era un profesor a nivel mundial, pues, uno de los exponentes, ¿no? En las universidades, era un incrédulo, ¿no? Era ateo, era evolucionista, enseñaba la evolución en las universidades, ahí no sé, es Francia, Alemania, bueno, era lo máximo pues en el evolucionismo. Mm. Hasta que le predicó ahí, pues no, o sea, le llevó los mensajes, ¿no? Creo que es un zapatero, carpintero, creo que llegó a su casa y como era lector él, pues le dejó libros, ¿no? Ahí del espíritu de profecía. Y como era lector, se lo leía, pues, y eso es eso empezó, ¿no? A hacerlo creyente, porque él vivía en un mundo también de la hechicería y tantas cosas, hermanos, ¿no? Y tiene un testimonio muy bonito este hermano Bate, y luego se convirtió, pues, hermano, se convirtió en adventista y ahora él expone, ¿no? Sus mensajes ahí para ese mundo científico, ¿no? Les dice, mire, yo simplemente les voy a mostrar, ¿no? No solamente, ¿no? El aspecto evolucionista, ¿no? Sino el otro aspecto que también hay que conocerlo, ¿no? El creacionismo y evalúa, ¿no? Que quién tiene valor, ¿no? Entonces, y así lo presenta él, pues, ¿no? Y como fue el máximo exponente en el evolucionismo, sabe, pues, ¿no? Dónde falla el evolucionismo, y entonces habla del creacionismo, ¿no? Y así, pues, está predicando también él, y muchos otros personajes también, ¿no? Están predicando la palabra de Dios, pues, ¿no? Al convertirse. Hoy en día es así. Y pues, hermanos, y tal vez para reforzar todo esto, lo que estamos estudiando aquí, el espíritu de profecía profundiza un poquito más, pues hermanos, respecto a eso.
Porque en el fondo, hermanos, si nosotros nos ponemos en la situación así de predicar donde estamos, ¿qué entendemos por predicar? ¿Cuál es el objetivo, no es cierto, de la predicación? Bueno, el Señor, yo recuerdo, ¿no? Lo que dice el Señor Jesús, dice, entonces vayan a todo el mundo, ¿no? Justamente hagan discípulos. Dice. Esa partecita es muy importante, hermanos, ¿no? Hagan discípulos. Y, o sea, en otras palabras y en pocas palabras, hermanos, lo que yo llego a la conclusión, hermanos, es de que nuestra tarea es simplemente hacer conocer a nuestro Señor Jesucristo, a las personas. Porque de primera mano la gente, digamos que no confía en nadie, nada, ¿no? Y de repente te ve tu vida que está bien, ¿no? En orden y le parece, ¿no? Algo que hay que aprender. Entonces te ven a ti y tú compartes todo, ¿no? Y el propósito de predicar, hermanos, simplemente es hacer conocer a Jesús y que la persona, hermanos, que la persona, ¿no es cierto? La persona conozca a Cristo. Cuando conoce a Cristo la persona, se convierte en un discípulo. O sea, no depende ya de ti, no depende del pastor, no depende de nadie. O sea, hace su vida con Cristo, pide a Cristo y sabe que todo está, la solución está en Cristo. Y no está, pues, no está en que me va a ayudar, ¿no? Los hermanos o el pastor o aquello, no. Entonces ya sabe que es Cristo, aunque todo el mundo le abandone, entonces el discípulo sabe que está con Cristo. Eso se llama discipular, o sea, hacer conocer a Cristo y que dependa de Cristo, que no dependa del pastor tal, de tal personaje, todo. No, no, no. Porque los que están dependiendo todavía de algún personaje, de algún pastor, de algún hermano, si dependen así, tarde o temprano se va a apartar de la iglesia. No. El discípulo es aquel que conoce a su Señor, conoce al Señor Jesucristo y hace su vida con él, aunque todo el mundo se aparte, pero el discípulo no se aparta, sigue hasta el final, hasta la muerte, ¿no? Es fiel. El discípulo es así. Esa es nuestra tarea, de que conozcan que el Señor Jesús es la solución para todo, el que da la vida eterna y todo. Creo que en eso es lo que es la tarea, ¿no? De cada uno de nosotros y de cada hijo de Dios, pues, ¿no, hermanos? Esa es la tarea, ¿no? Hacer conocer a Cristo, ¿no? Eso no en lo que voy viendo es de que en el fondo es eso, simplemente eso, hermanos, ¿no? Porque claro, hablamos de la palabra de Dios, muchos escuchan, todavía no conocen a Dios, o sea, no se conocen todavía con Dios, pues, ¿no? Y pueden tener el conocimiento, ¿no? Teórico, así como Pablo lo tenía ese conocimiento, Saulo de Tarso antes, ¿no? Tenía todo el conocimiento teórico, pues aunque era parte del pueblo de Dios, pero no conocían a Dios. Hablaban de Dios y todo, Dios les había encargado la Biblia, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento ahí está. Y creían, ¿no? Que conocían a Dios, pero en realidad no conocían a Dios. Es el que conoce a Dios, hermanos, tal vez ahí está el ejemplo de Job, de Pablo y de Job, por ejemplo, de Job. Hermanos, miren, te vienen pruebas por acá, tus hijos se mueren, todo fracasa, tus empresas. ¿Seguirías siendo adventista? Yo te pregunto a ti, hermano, que estás en esta sala. ¿Tú seguirías adelante si se te mueren todos tus hijos, todas tus empresas entran a la quiebra? Y eso, miren, no hay justificación, o sea, no encuentras razón para que esas cosas pasen. Ah, estás viviendo una vida correcta, pero te pasa eso. ¿Seguirías siendo adventista o lo dejarías? Y no solamente eso, te viene una enfermedad incurable, ¿no? Y seguiría siendo adventista, ahí es donde pierde la fe, pues su esposa, ¿no? Oye, sigues todavía confiando en tu Dios.
Maldícelo a tu Dios y muérete, le dice, ¿no? Su esposa. Perdió la fe. Yo no sé si tú, No, no hermano, hermana, exactamente, no dice exactamente así, hermano. Ojalá lo pudieras ver en la concordancia de Bouillon, ese tema, esa respuesta de la esposa. No es exactamente así. Ojalá lo repases, hermano. sí, a veces no, sí, hay que leer uno mismo, por eso yo saco mi conclusión, no me guío tanto por lo que dice el pastor o pastor alguien, sino por lo que dice la Pero Biblia, ¿no? ojalá Ajá, esa sí, es una sí, interpretación del lenguaje sí, mismo. ajá, Entonces, ojalá lo claro. puedas repasar. Bueno, el asunto no es tanto, ¿no es cierto?, que lo que dijo, no dijo, no, no, pero el asunto es la vida real, ¿no? Lo que estoy diciendo es de que esa es la realidad. Yo no sé que tú, hermano, hermana, cómo sería tu reacción frente a esas situaciones. No, no solamente, yo he escuchado de personas así, ¿no? Frente a situaciones así que estaban pasando, pues no, reacciones algo similares, ¿no? Pero por la fe, a veces uno se da cuenta y se arrepiente y dice, no, de haber hablado esas cosas, ¿no? Y dicho esas cosas. Pero no, 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 aquí no es un asunto de estar discutiendo, peleando porque dijo o no dijo, sino estamos aplicando a nuestras propias vidas, no, 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 tampoco buscamos justificación, ¿no? Que entonces, pero analizar nuestras propias vidas y yo seguiría, ¿no? Eh, en la fe, pasando esas circunstancias, porque era hasta cierto punto, diríamos, pues para una persona injusto, ¿no? ¿Por qué le está pasando a esta persona? Y hasta los hermanos propios, ¿no? Como quien dice de la iglesia, pero sin embargo, le decían, pues, habrás Ajá. pecado, pues habrás hecho algo malo. ¿Por qué te vendría esas cosas? Esa es una Mm, conclusión lógica, ¿no es cierto? Pero es claro, ahí humano. donde él defiende su fe, ¿no? Eh, Hoff, ¿no? Sí, hermano, quería participar seguramente. Ah, Hermano, luego me mira, gustaría, el asunto, Ah, disculpe, hermano, el asunto del ser humano es así, ¿no? Por ejemplo, Pablo estaba dedicado, o sea, el título de la lección de esta mañana dice, ¿no? Lecciones del evangelismo. Entonces, Pablo, a diferencia de mí, a diferencia de muchos de nosotros que estamos en este grupo, tenemos que compartir nuestro tiempo, ¿no? De cada día. Pero Pablo no, su única misión era predicar y predicar, estaba abocado 100% a eso. Entonces, ahora, pisando tierra, reflexionemos a ver. Por ejemplo, ayer nomás compartía una reflexión con un familiar mío que cuando no tenía ese tiempo que dedica ahora, estaba no involucrado a los asuntos de la iglesia, o sea, casi, no, ahí estaba, como joven que es, pero ahora invirtió el tiempo ¿no? En formar una empresa, pero ahora el problema ya también, ya no le sobra tiempo para asuntos del evangelismo de la iglesia. Ahí su tiempo ahora está más, lo absorbe ese tema. Y, y me preguntan, ¿no? ¿Cómo me dices? ¿Cómo? Sí, pues. Y ahora, y estoy seguro que muchos hermanos de la iglesia, muchos hermanos que conocemos la palabra de Dios, nuestro tiempo está absorbiendo cosas de este mundo, ¿no? Cuanto más cosas tienes, va a ser mucho más difícil, ¿no? De manejar y dedicar al evangelismo. Ya no, programas de la iglesia, ya no te alcanzan. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y yo lo veo eso. Es bonito de repente, ¿no? Teóricamente decir, no, hay que evangelizar, que esto, que aquello, pero y cómo uno está metido a las cosas más, a las empresas, no sé, trabajos, iniciativas,
ya no nos alcanza, y el ser humano se agota, hermano, y quedamos. Entonces, no sé, estamos, creo, ¿no? Reflexionando de lo que, del evangelismo en esta mañana, hermano. Muy bien, sí, ahora hay otro hermano que quería participar. Participen, hermanos, participen. Estamos en eso del evangelismo, ¿no? Sí, participen, porque eso nos incumbe. Hermano, justo Sí, digan. una parte antes que me antecede el hermano, usted mencionó y dijo de que algo habrás hecho, por eso te pasó las cosas que te pasan. Algo malo, si hablamos de Job, él no hizo nada. Él fue fiel, pero se le vino las cosas, las calamidades, sin que él haya hecho algo malo contra Dios, contra su prójimo, contra nadie. Vamos a este tema. El hecho de que seas cristiano no significa a que las pruebas no van a venir. Y no podemos interpretar de decir o atrevernos a decir, algo habrá hecho este hermano, por eso le viene todas estas calamidades. Muchas veces nos comportamos como Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate, Satanás. ¿Sabe qué? Porque las pruebas no se nos vienen porque precisamente el demonio está buscando a quién devorar y hacer perder aún a los escogidos. El hermano que me antecedió habló algo bueno del tiempo. El tiempo es uno de los tesoros que tenemos nosotros. Las 4 T's: tiempo, tesoro, talento, o los 3, ¿no? ¿Saben qué, hermanos? Debe estar muy equiparado en nuestras vidas. Que no nos alcance el tiempo es porque está mal distribuido nuestros tiempos. En estos tiempos en los cuales vivimos, justo lo que dijo el hermano, cuanto más posesiones terrenales tenemos, más ocupados estaremos en la visión y en la misión de buscar dinero. Pero cuando tenemos, no digo tampoco lo justo y lo necesario, podemos buscar un poco más, pero nos alcanzará el tiempo para poder hacer lo que Dios nos ha encomendado. Tenemos que tener la balanza en esos 3 aspectos, en el triángulo de la vida que Dios nos ha dado. Primero Dios, mi prójimo, para poder nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Quería remarcar eso, hermano. Ahora sobre la evolución. Walter Wick es un erudito prácticamente para estos tiempos de hablar sobre la evolución con mucha autoridad y hablar lo que hoy habla, lo que es Dios. A mí me impresionó mucho, hermanos, cuando antes de la pandemia, él ya habló que vendría la pandemia, fijándose en la Agenda 2030, que todavía no era difundido para aquel entonces, este tema de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es el plan humano hecho por esas entidades ocultas que se dice, tan patrocinadas por muchas personalidades. Sería bueno, hermanos, que retroceder al pasado y escuchar a Walter White cómo él no ha sido Nostradamus ni nada. Vaticinó, no. Leyendo y analizando el tema, él dijo que se vendría la pandemia. Segundo, cuando estuvimos en plena pandemia, dijo, acá está todo, lo explica, hermano, muy claramente. Lamentablemente, hermanos, a veces la internet mismo está parametrada también. Y me imagino, no sé si estará todavía en la internet, ojalá que lo esté. Él explica bien claro. Hay que estudiar mucho. Y Dios y el enemigo
Dios por su lado nos está dando la luz y el enemigo por el otro lo está luchando. Por eso en algún momento hablamos que el trigo y la cizaña están juntos, no están separados. Cuando venga Cristo, los va a separar. Identifícate. Tenemos tiempo de gracia para poder identificarnos. Bien eres cabrito, eres bien oveja, dice, ¿no? Bien eres trigo o cizaña. Cuando Cristo venga, separará. Y es muy preocupante, hermano, y es triste, aún en medio de la iglesia, de estar juntos. Y a veces algo uno dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Estaba durmiendo con mi enemigo? ¿O estaba caminando con mi enemigo? Y Jesús dentro de la iglesia mismo encontró la oposición y lloró frente a Jerusalén y dijo, ¿cuántas veces quise juntarte y no quisiste? ¿Cuántas veces, hermanos, tú vas a predicar y el hermano llega, viene y ya como dijo el hermano, le hiciste conocer a Cristo. Hasta allí fue tu tarea. Y el hermano conoció. Y si de ahí él decide seguir siendo medio cristiano, buen cristiano, entonces apoyándonos, lógicamente, entre otros y unos y otros, ya, ya está en él. Pero lo bueno que le has hecho conocer la verdad. Aquí es hacer conocer la verdad. Así que, hermanos, cumplamos la tarea. Dios nos va a dar el momento. Tienes a un amigo a tu lado, tienes a un compañero a tu lado, no necesitas ir lejos como Pablo. Tenemos en la familia, tenemos muchas personas alrededor, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, tenemos tantos. Ahí hagamos labor. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta Muy bien, tarea. Bendiciones. Buen día. muy bien, hermanos, muy bien, muy bien. Gracias, hermano, por vuestras participaciones, que es muy importante, hermanos. Y rápidamente voy a dar lectura a esto, creo que dar respuesta a nuestra pregunta. Somos, hermanos, la familia de Dios, somos la familia de Dios, somos sus hijos. Hijos de Dios. Y Él nos ha de instruir en relación a lo que habrá de acontecer, pues, en el futuro, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Como menciona David, de este hermano, ¿no? Beit, ¿no? Este hermano Beit. Sí, pues, dice que hay escritos, ¿no es cierto? Ya antes de que suceda, ya todo estaba planificado, ¿no? Que generar todos estos problemas de salud, ¿no? Siempre con la idea, ¿no? Ustedes saben de que idea, ¿no? Parece lógica que va a haber una superpoblación en el mundo y no va a haber cómo vivir, entonces que no haya más hijos, ya, de ahí que generan la idea de que ya no haya el matrimonio convencional, porque de ahí surgen los hijos, sino que sean hombre con hombre, pues, generan todas esas ideas, todos estos personajes, ¿no? Que en el mundo que generan estas cosas, pues, ¿no? Y las guerras y tantas cosas, ¿no? Entonces, y Satanás está pues detrás de eso, ¿no? Esa agenda, como dice nuestro hermano. Entonces, pero él conoce por eso, pues no necesitas ser profeta, porque tú cuando lees te anticipas y sabes las cosas que están viniendo. Y claro, Dios está detrás de todo esto y permite también, ¿no? Pero Dios nos dice las profecías, ¿no? Las cosas que están sucediendo así, para que preveamos nosotros, ¿no? Y sigamos siendo fieles a Dios. El enemigo está haciendo su trabajo también, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante. Pero somos pues hijos de Dios, la familia de Dios, y tenemos que aprender así. Se requiere una actitud vigilante, hermanos, y una búsqueda ferviente como preparación para los solemnes eventos, ¿no? Que pronto se desencadenarán, pues, hermanos. Los hombres y mujeres perfectos en Cristo, ahí está la clave, hermanos, ¿no? Vamos a ser perfectos, pero en Cristo, ¿no? En Cristo. No debieran invertir todo su tiempo de espera en la meditación y la contemplación. Miren lo que nos está diciendo. Nosotros aquí estamos en la meditación y tal vez también en la contemplación, estamos orando y estudiando, pero miren lo que está diciendo. No inviertan todo su tiempo a eso.
Hay gente que puede estar todo el día metido en eso, nada más. Meditación y contemplación, ¿no es cierto? No inviertan todo su tiempo en eso, dice. Entonces, ¿dónde hay que invertir, hermanos? En lo que Pablo hizo, hay que ser práctico ahora, ¿no? Ya conocemos, ya sabemos, y hay que hacer conocer a la gente, ¿no? Acerca de Cristo para que no se pierda y tenga la vida eterna. Estamos en una guerra, ¿no? Porque si vamos a estar solamente ahí, no haciendo vigilias, oración, que esto, aquello, entre nosotros nos criticamos y paramos discutiendo, y al final entre nosotros nos peleamos y ya el enemigo se metió, pues, y perdemos el tiempo. Tenemos que, conociendo la lección, la teoría, y ya pues salir, que Dios nos utilice como instrumento, ¿no? Eso es lo que hacía Pablo, pues no se quedaba ahí discutiendo, ¿no? Así, ¿cuánta discusión tuvo Pablo, pues, ¿no? Con los judíos, con esto, con todos, ¿no? Pero no se quedaba allí, seguía predicando, 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 ¿no? En tanto nos consagramos en quietud a la meditación, dice, y oración, cuando nos alejamos, dice, de la excitación y el bullicio para establecer comunión con Dios y determinar, ¿no? ¿Cuál es su voluntad para nosotros? ¿No? Está con la oración y el estudio de la Biblia, como estamos haciendo. No debemos olvidar que tenemos que comunicar un mensaje de advertencia al mundo, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Comunicar este mensaje de advertencia al mundo. El mundo va a perecer, hermanos. Recuerden el tiempo antediluviano, ¿cuántos se salvaron? 8 personas. Y esperamos nosotros, pues, hermanos, que me gustaría aún personalmente, diría, ¿no? Que todo el mundo sea salvo, ¿no? Pero no podemos forzar, pues, a las personas, ¿no? A creer, ¿no? Incluso de la familia misma, de repente, ¿no? Tú puedes estar hablando con mucho amor, los mejores amigos, así, pero te dicen, pues, mira, justo yo entiendo todo esto, ¿no? Que tú crees y tantas cosas, pero yo no creo, dicen, ¿no? Y mira, yo elijo realmente, pues, no andar por este camino. Y te sientes triste, tú no puedes forzar, pues, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada, ¿no? Bueno, es así, hermanos, nos encontramos así en este mundo, pero tenemos que seguir, pues, ¿no? Con amor, predicar. Enoch caminó con Dios y llevó un mensaje de advertencia a los habitantes del mundo antiguo, hermanos. Sus palabras y acciones, hermanos, su ejemplo de piedad, fueron su testimonio constante en favor de la verdad. Imaginemos, pues, a Enoch, hermanos, que andaba con Dios y lógicamente si está Cristo en su corazón, pues lo que hacía era pues testificar. En una época que no favorecía el desarrollo de un carácter puro y santo, en ese tiempo era así, hermanos, ¿no? El tiempo de Enoch, como lo muestra, pues él vivió una vida de obediencia. Enoch fue muy obediente, tan llena estaba la tierra de impurezas, ¿ah? Que el Señor la lavó pues con un diluvio. O sea, él vivió pues antes, ¿no? Enoja ahí, pero predicaría, ¿no? Y cuántos escucharían, dirían creer, pero y así. Entonces, fue como si el mundo se hubiese vuelto al revés, a fin de vaciarlo de toda corrupción. Mm. Enoch era santo porque caminó con Dios como el Señor quería. Hermanos, tú también eres santo, tú también, hermana, eres santa si caminas con Dios, ¿no? En su experiencia, el mundo tuvo una representación de cómo serán pues aquellos que han de ser arrebatados en las nubes para encontrar al Señor en el aire en ocasión de su venida. Ese es el asunto, hermanos, ¿no? Que el Señor nos está preparando. El testimonio que yo escuché de esta hermanita, yo pienso que es la realidad de todos, sin excepción, de todos los hijos de Dios. Esa es la vida de todos, sin excepción, ¿no? Pruebas de una u otra forma, no porque Dios nos ha abandonado, no, Dios no nos ha abandonado, sino que está preparándonos para vivir eternamente con Él, para que esa fe que tenemos en Dios sea verdadera, sea firme, crezca, ¿no? Entonces, por eso es que vienen las pruebas, no necesariamente porque tú hayas hecho alguna cosa mala. Entonces, vienes cosas porque Dios está preparando, hermanos.
Entonces, no hay que sorprenderse de eso, pues, no, hermanos. Y ahí está el testimonio de esa hermanita, por ejemplo, que fortalece, ¿no? De hoy día, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De las experiencias de hoy día. Así como fue la experiencia de Enoch, ha de ser la nuestra también, hermanos. La piedad personal debe marchar unida con las más enérgicas advertencias y llamamientos, pues no. Hemos de señalar lo que está ocurriendo y lo que pronto vendrá, hermanos. Se nos ha instruido a hacer en lo que requiere diligencia, o sea, ser diligentes, no perezosos, como dice David, Raúl, ¿no? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es lo que vale, pues hermanos, es eso, ¿no? Porque como dice Raúl, uno emprende empresas por acá y se enriquece y así. Sí, pues me ha hecho recordar a mí también a un hermano me dice, mire, yo trabajo dependiente, ¿no? Estoy dependiendo y entonces pues no me dan pues y ojalá que yo tuviera un trabajo independiente y yo sería fiel al Señor. Y dicho y hecho, pues hermano, tuvo su trabajo independiente y lo visito, pues el hermano, oye hermano, ¿qué pasa? Aquí la tienda está abierta, ¿no? Y ya es sábado, hermano, ¿no? Y tú dijiste, yo quisiera que Dios me diera un trabajo independiente, y así yo guardaría el sábado y tantas cosas, ¿no? Eso dijiste tú, hermano. Es decir, y ahora tienes esa bendición de Dios. No, hermanito, todavía tengo que abrir hasta que tenga mi clientela más, me conozcan así, y después voy a ser fiel. Miren cómo piensa una persona, un hermano. Entonces, hermanos, si en lo poco no somos fieles, en lo mucho tampoco, hermanos, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Y acá dice, hermanos, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y cuando uno trabaja, hermanos, en las cosas de Dios, está eligiendo lo mejor. Eso es para la eternidad. Todo lo que inviertes en las cosas de Dios es poner en el banco de Dios. Ahí no entran rateros, ladrones que van a robar eso, ¿no? Eso es para la eternidad, las inversiones. Pero lo que es solamente para este mundo, las comodidades, todas esas cosas, eso es temporal. Eso desaparece, aparece y desaparece también. Hemos de ser fervientes en nuestros esfuerzos por preparar el camino ante el Rey, en preparar un pueblo para la venida del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, preparar un pueblo para la venida del Señor. No un pueblo, ¿no? Que dependa, ¿no? De alguien, del pastor, del hermano, hermana. No, tenemos que preparar un pueblo que dependa del Señor Jesucristo, ¿no? En cualquier circunstancia que dependa de Él, ¿no? No dependa de ti, de mí, bueno, dependan del Señor, ¿no? Entonces, así que se conviertan en discípulos, ¿no? En nuestro servicio al Señor debiera manifestarse, pues, hermanos, un espíritu ferviente, ¿no? Las lámparas del alma deben mantenerse llenas y encendidas, así con fe todos los días, hermanos, ¿no? Aunque uno está desmayando y todo, pero nuevos ánimos que usted va dando, levántate, sigue adelante, ¿no? ¿Por qué estás quedándote ahí? El servicio que rendimos a Dios requiere la integridad, hermanos, de la mente, del alma y de las fuerzas. Hemos de consagrarnos a Dios sin reservas a fin de ofrecer una imagen celestial y no terrenal, pues, hermanos. Eso es lo que la gente necesita ver, porque más si nos están viendo a nosotros y vemos que estamos enfrascados en cosas terrenales, hermanos, no están viendo las cosas celestiales. Entonces, mostrar, dice aquí, ¿no es cierto?, las cosas celestiales, ofrecer una imagen celestial y no terrenal. Debe manifestarse un avivamiento de la sensibilidad para que la mente pueda despertar plenamente a la labor que se debe realizar en todas las clases sociales, altas y bajas, ricas y pobres, educadas y ignorantes. Así es, hermanos, ¿no? Entonces, como ahí estamos viendo, ¿no? Los eruditos se convierten a la iglesia, ¿no es cierto? Se convierte en un hijo de Dios y entonces también en esa posición, como ese hermano Beit, predicando, ¿no? A la gente, pues, ¿no? Erudita, ¿no? Ahí predicando, ¿no? Y así, cada uno. Si uno está en el campo, también predicando en el campo, ¿no? A los compañeros de trabajo y así, ¿no?
Eso es lo que nos dice aquí, ¿no? En todas las esferas sociales, altas, bajas, ricas, pobres, educadas o ignorantes, debemos revelar una ternura semejante a la del gran pastor quien carga a los corderos en sus brazos y guarda sus rebaños de todo mal y lo conduce por sendas seguras. Los seguidores de Cristo debieran manifestar ternura y simpatía, ¿no? Y un intenso deseo de impartir las verdades que serán de vida eterna, hermanos, para todo aquel que las reciba. Este es el espíritu de profecía, hermanos, que hemos dado lectura también. Y ahora sí, nos despedimos, hermanos y hermanas. Si alguien quisiera despedir con una oración, bienvenido, hermano. Prende tu micro y despídenos con una oración, hermano o hermana que estás presente acá. ¿Alguien? Bueno, si no hay alguien que está disponible, vamos a orar, hermanos. Hermano, voy a orar. Sí, por favor, hermano David, ore usted. Eh, Antes de orar, hermanos, meditemos siempre. Walter Wake para mí es el Pablo moderno, pero ya no viaja, él vuela por la internet. Vamos a orar pidiendo a Dios su sabiduría. Vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos ayude y que nosotros nos pongamos en sus manos para poder difundir el Evangelio de cualquier manera que fuera. Pongámonos en actitud de reverencia, hermanos. Bendito Padre, gracias por estas lecciones en primer lugar, porque nos das a conocer para poder ver tu carácter y que deba ser transferido hacia nosotros. Somos seres humanos falibles, aún con el pensamiento podemos pecar. Ayúdanos que nuestro pensamiento sea controlado por ti. Ayúdanos a que nosotros seamos dóciles y poder poner nuestras vidas en tus manos. Muchas veces corremos tanto en esta vida y queremos acumular bienes, pensando muchas veces en los hijos, y ese dicho que dice, guardemos pan para mayo, que al final tal vez nunca llegue ese mayo. Padre, ayúdanos, ayúdanos, no nos abandones. Sabemos que aún en medio de todas estas cosas, todo es bajo el control. El enemigo está viniendo a poder devorar y comérselos espiritualmente, aún a los escogidos. El enemigo va a cumplir su propósito también. Ayúdanos a ser hijos verdaderos tuyos. Ya conocemos todo, todo. Lo único que estamos haciendo es repasar. Por eso dice, acuérdate, no te olvides, nos dice. Y estamos recordando, Padre, de poder agarrarnos de tus manos. Habrá el tiempo en que haga la lucha entre hermanos, entre padre e hijos, entre hijos y eso estoy viendo claro y evidencia en la familia mía. Y sé que también ocurre en las familias de mis hermanos. Padre, te pedimos que tú nos guíes en cada lucha que tenemos en esta tierra. Aparta al enemigo de nuestras vidas y de nuestras iglesias, porque en los últimos tiempos se acrecentará mucho más. Habrá iglesias, tal vez muchas, que nos vamos a perder porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ayúdanos a estar en ese trigo. Ayúdanos a estar en esos, los que están llamados y escogidos a la vez. Bendice a mi hermano Justo que dirige este programa. Bendice a los hermanos que están en la plataforma. Bendice a nosotros como miembros. Bendice a nuestras iglesias, Padre. A nuestros pastores. A veces el enemigo nos pone para juzgar y mirar al hermano, a la hermana, al prójimo, y eso no es nada bueno. No es nada, no es un espíritu bueno. A veces decimos, no, yo solo digo, no critico. Ayúdanos, Padre, a salir de esas esferas.
Ayúdanos a discernir, a ser sabios para saber, como dijo tu palabra, mansos como la paloma, pero hay que ser astutos también para discernir el bien y el mal. Padre, una vez más encomendamos nuestras vidas en esta nueva semana. Bendice a mis hermanos y bendice a tu iglesia en la faz de la tierra. Prepáranos y ayúdanos a entender tu palabra mucho más. Gracias por todo lo que nos das y gracias por este día y también por esta nueva semana. Bendiciones pedimos de ti y que nos cuides con tu mano poderosa, tanto en nuestra vida y también nuestros bienes terrenales puedan estar siempre dispuestos para tu obra. En el nombre de Jesús, amén.